Entonces, los problemas de grafos, los dos primeros son los problemas que están en los que eran los problemas de grafos de la Maratón Nacional y después los otros tres son estos tres que acaban de pasar. Eh, entonces, revisemos esto. Entonces, el primer problema de grafos era este, que era el de tengo un tablero de ajedrez de n por n y tengo dos caballos puestos en cualquier posición y queremos saber cuánto es el mínimo número de jugadas que tienen que hacer los dos caballos para llegar a la misma posición. ¿Listo? Entonces, esto es más o menos lo que toca hacer. Entonces, los caballos se mueven en L como se mueven los caballos. Entonces, pues simplemente como en L mayúscula en cualquiera de las direcciones. Y entonces, pues si desde la posición inicial es el que el caballo podría llegar ahí, realmente puede llegar a todas estas posiciones. ¿Sí? Y después se mueve el caballo naranja y pues tenemos que hacer que quede en alguna de esas posiciones en las que podía llegar el caballo azul. Y después de eso, entonces, pues simplemente es tratar de ir moviéndolos uno a uno hasta que llegue. Entonces, hay dos cosas importantes que toca tener en cuenta para poder resolver este problema. La primera es que los caballos tienen que empezar en una casilla del mismo color, porque cada movimiento los va a cambiar de color. Entonces, si empiezan en colores diferentes y ambos se mueven, nunca van a poder llegar al mismo color. ¿Mm? Y que sería más o menos este. Entonces, si el caballo estaba en esta casilla blanca, entonces, pues si se mueve queda una negra y esta cualquier casilla que se mueve va a llegar a una blanca, entonces nunca se podrían encontrar. Y la otra cosa que toca tener en cuenta es que hay posiciones desde las cuales un caballo no se puede mover. Entonces, que esos son como los casos en los que se hace imposible que los caballos se encuentren. Entonces, pues, digamos que esta es una de las posiciones donde el caballo azul se podría mover, pero el caballo naranja no tiene a dónde moverse, porque en cualquier movimiento lo sacaría del tablero. Entonces, toca cómo eliminar todos esos movimientos. Pues ya no tiene movimientos posibles desde esa posición, pues entonces sería imposible encontrarse, ¿cierto? Que esto se mueve así y ya, ¿listo? Entonces ahora la pregunta es, ¿cuál es el mínimo número de movimientos que tienen que hacer los caballos para encontrarse si partimos de esta situación? ¿Mm? Entonces, bueno, en este es dos, entonces los caballos se podrían mover así y después se podrían mover así y quedan juntos, pero entonces la pregunta es, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Un programa sí, pero ¿qué es lo que estamos buscando? Porque realmente lo que estamos buscando es cuáles son todas las posibles posiciones a las que puede llegar un caballo. Y entonces el caballo azul, cuáles son todas las posibles posiciones a las que puede llegar. Y después el caballo naranja verá cuáles son todas las posibles posiciones que puede llegar. ¿Mm? Si en alguna de esas dos posibilidades se encuentran, es la misma casilla para ambos caballos, entonces pues ese es el número de... em, el mínimo número de movimientos que tendrán que hacer para encontrarse. Y si no, tengo que mirar para todas las posiciones del caballo azul, cuáles son todas las posibles posiciones a las que tienen que llegar, y para todas las posibles posiciones del caballo naranja, cuáles son todas las posibles posiciones a las que puede llegar. Y si se encuentran en alguno de esos, pues sería eso. Pero básicamente lo que estamos explorando es todas las posibilidades, como paso a paso, todas las posibilidades, que eso al final es hacer BFS. ¿Mm? Y ya, esa era la clave de este problema, como ir haciendo EFS sobre todos los posibles estados y pues podemos hacer BFS con uno y BFS con otro y después medir como los pasos que pasaron de cada uno y partir de un 2 porque son las jugadas, pero pues es básicamente eso que estábamos haciendo. Entonces se mueven los dos caballos, miro a ver si están iguales y si no están iguales, reviso las posibilidades y los muevo a ambos caballos en todas sus posibilidades para ver si llegan en algún momento a cruzarse en alguna de las posibilidades. Eh,
Y ya, eso es lo que queremos hacer. Entonces, esto es la solución del problema. Entonces, esto lo que está diciendo es, pues está haciendo como la lectura de todas las cosas que tiene que hacer. Queremos ver si es directamente imposible llegar a una solución. Entonces, lo podemos ver a partir de las posiciones de las castillas. Y eso es realmente lo que queremos, lo que queremos ver, que es mirar cuáles son las posiciones de los caballos. ¿Sí? Entonces, si las posiciones de los caballos son las mismas, entonces aquí lo que estoy mirando es que sean del mismo color. Entonces sé que puedo terminar y tengo que revisarlos. Y aquí, pues básicamente lo que estoy haciendo es metiendo todas las cosas en una lista, todas las posiciones, ir marcando las listas para ver pues para saber cómo por qué estados ya pasé para no tener que revisarlos nuevamente. Y simplemente voy moviendo ambos caballos en esas posibilidades. Y aquí lo que quiero ver es, mentira, no recuerdo bien cómo es que es. No, claro, aquí estoy revisando todas las posibilidades y estoy revisando simplemente a ver si en algún momento se cruzaron. Yo podría hacer perfectamente un caballo, porque como la respuesta a la mitad. Claro, exacto. Pero como sé que sí puede llegar a... Porque, o sea, se mueven como igual. Como en el caso último, serían que con el caballo un va con el otro. Y luego se pueden encontrar en mitad de pasos. Mm, Como dado que tienen un zapato, las formas tienen dos, sería como una respuesta, me parece, creíble. que sería como el camino más corto para que el caballo uno llegue al caballo 2 a la posición del caballo 2. Y si puedo hacer eso, quiere decir que en algún, o sea, si sigo el mismo camino hacia el otro lado, se tendrán que encontrar y podría partir un 2 supongo. Tal vez. Pero sí, porque eso hace como un PFS con dos. O sea, como Sí, más fácil solo hacerlo con uno y se como que cada uno. y después partir de una mitad, sí. Eh, sí, eso tiene sentido. Entonces, pero lo que toca hacer es buscar la posición del caballo 2 en ese BFS. Buscar el camino mínimo para llegar al otro caballo y partir unos dos. Eso debería funcionar también. Eh, pero sí, entonces esto era hacer BFS de una forma rara. Eh, ¿Preguntas? Listo. Entonces, el siguiente problema de la maratón era este de los, ¿cómo se llaman eso? De las montañas de granos. Entonces, lo que dice este problema es que yo tengo N sitios para guardar, N silos para guardar granos y tengo montañas de granos. Y lo que quiero hacer es que tengo montañas de diferentes tipos de granos. Y lo que quiero hacer es poder hacer que en cada silo de esos quede solamente un tipo de granos. ¿Eso que implica? Que tengo que mover granos de uno a otro. Con la restricción que yo solamente puedo mover granos a granos del mismo tipo. Entonces tengo un grano de tipo A, lo puedo mover a una montaña de granos que tiene tipo A o lo puedo mover a una montaña de granos vacía. Entonces, esta es la idea inicial de esto, pues de este problema. Entonces, aquí tengo 5 silos con 3 tipos de granos, con cada uno de los colores. Entonces, tengo granos rojos, azules y blancos y quiero moverlos. Entonces, esto es como más o menos, no, es literalmente lo que acabamos de decir. Entonces, ¿cómo podría moverlos? Entonces, podría coger el grano rojo del silo 2 y moverlo al grano rojo del silo 4 y el grano rojo del silo 2 al grano rojo del silo 4. Esos son movimientos permitidos.
y después mover los dos granos azules del silo uno al silo 2 y después mover el grano del silo uno al silo 3 porque quiero hacer la menor cantidad de movimientos posible. ¿Mm? Entonces, eh, eso es lo que queremos hacer. Eh, ¿Qué se nos ocurre para resolver este problema? Deberíamos ser, sí, Habíamos hecho cosas parecidas, pero esto exactamente no. igual, bueno, al principio, Hace rato, sí. al principio, de- ¿Sí? creo que sí. No, no, no. Es verdad. Eh, de pronto. Pero yo me acuerdo que habíamos hecho algo parecido, si no este semestre, el semestre pasado, seguro. Es como usted manda. ¿Qué se nos ocurre? Entonces, hay tres ideas, ¿m? Y dos ideas son la misma idea. Entonces, yo lo primero que podría hacer sería, pues, simplemente tratar de mover las cosas hasta que funcione. ¿M? Si ha jugado este juego, eso es una idea que no funciona tanto, pero nos acerca mucho a una idea de grafos. ¿M? Entonces, esto es un problema de grafos. Yo, ¿en dónde puedo ver un grafo acá? Lo que yo quiero hacer es mirar este problema como los diferentes estados en los que puedo estar. Entonces, ¿cuáles son todos los posibles movimientos que puedo hacer desde una configuración a otra? ¿Cierto? Entonces, si nos devolvemos acá a la primera configuración, entonces, ¿yo qué podría hacer? Entonces, tengo cuatro posibilidades para hacer acá, ¿cierto? Entonces, este sería mi estado inicial, como literalmente un estado del grafo. Y entonces, ¿qué podría hacer? Podría mover el grano rojo al silo 4 del 2 al 4. Y eso sería un movimiento que me llevaría a otro estado. Otra cosa que podría hacer es mover el grano rojo del silo 4 al 5. Eso también es un movimiento local, me daría otro estado. Otra cosa que podría hacer sería mover el blanco al 5, entonces del 3 al 4, eso sería el movimiento. Y el último movimiento posible sería mover del silo azul, el del silo uno el grano azul, al silo 5. Entonces cualquier otra cosa no puedo hacer. Y hasta ahí, pues no ha pasado nada, porque siguen estando desordenados los granos. Y entonces, ¿qué podría hacer desde cada uno de esos estados? Pues volver a tratar a ver qué pasa. ¿Mm? Y seguir haciendo eso hasta que me trabe o hasta que llegue a la solución. ¿Mm? Eh, y ya, lo único que necesito es ver cuál de esos caminos tiene la solución más corta, que eso implicaría que tengo la menor cantidad de pasos posibles. O sea, si me acabo de buenísimo. No, si me trabo, mato ese camino. Sí, entonces yo lo que me gustaría hacer sería esto. Entonces, yo tengo un estado, mis estados de grafo van a representar como qué son las cosas que están en el sitio, en cada uno de los sitios, ¿cierto? Entonces, yo puedo ver que tengo azul, rojo, blanco, rojo y nada. Este sería mi estado número uno. Entonces, ¿a dónde me puedo mover? Me puedo mover a un estado que tiene azul, rojo, blanco, rojo y nada. Me tengo que poner los dos. Aquí solamente estoy poniendo el último renglón. Es para mover el 2 al 1. Entonces, digamos que este tiene azul 2, rojo 2, blanco 2, rojo uno y nada. A uno que tiene azul 2, rojo uno, blanco 2, rojo uno. Como poniéndolos todos. Y tengo que hacer eso con todos. Entonces, ¿qué podría ser? A uno que se vaya a dañar. Azul uno, rojo 2, blanco 2
rojo 1, azul 1. Y no, no se va a dañar. Vamos al blanco. Entonces sí, puedo moverme a azul 2, rojo 2, blanco 1, rojo 1, blanco 1. Y esto eh, realmente me deja trabado. Los hilos también tienen una capacidad máxima, por cierto. Entonces, por ejemplo, yo no podría mover este rojo del siglo 4 al siglo 2 porque este ya está lleno. Porque lo máximo que debería tener, caber en un silo es el máximo de granos de un mismo tipo, que siempre es el mismo. Entonces, aquí ya no podría hacer nada, pues básicamente podría quedarme moviendo el blanco acá, que sería exactamente la misma configuración. Entonces, aquí me podría volver al estado inicial, pero pues eso no sirve de nada. Y entonces, pues yo sé que este camino ya no me lleva a ninguna parte. Y así voy explorando todos los caminos. Entonces, eh, por ejemplo, desde entonces lo que podría hacer es mover el otro azul que está en el silo 1 para que me quede un blanco en el silo 1, que me queden dos rojos en el silo 2, que me queden dos blancos en el silo 3, un rojo en el 4 y dos azules en el 5. Y entonces esto por acá, si sigo tratando, pues va a llegar a una solución que lo que va a hacer es que este queda vacío, después este queda con dos rojos, este queda con tres blancos, este queda con uno rojo y este queda con dos azules. Y después pasamos dos rojos al 4 y el azul al 5 y ya. Entonces, eso también es una posible solución, que no es exactamente la que estaban las diapositivas, pero que funciona. Entonces, lo que tengo que hacer es simplemente buscar todas estas son las soluciones que funcionan y eh, retornar la que tenga menos pasos, que es la menor cantidad de movimientos que tengo que hacer. Entonces, esa es la segunda idea. Y la tercera idea, que era el objetivo de estos problemas, es buscar el camino más corto entre mi estado inicial y la solución. ¿Mm? Porque es más o menos hacer lo mismo, es tener como una descripción de todos los estados y simplemente voy haciendo una búsqueda pues busco simplemente el camino más corto, que esa es una de las que está implementada. Entonces, esto lo que está haciendo es hacer a estrella, eh, sí, a estrella sobre sobre todos los posibles estados, que es lo que está haciendo este método solve, el resto simplemente está leyendo y después dice solucione esto. Y este algoritmo es bastante más complicado de lo que está en la diapositiva, pues, o sea, tiene más cosas. Ya ahorita lo vemos, pero esta es la idea de lo que queremos hacer. Entonces, porque digamos que la solución que acabamos de ver es simplemente hacer BFS, ¿m? Que BFS creo que alcanza a pasar, ya no me acuerdo exactamente cuál es la descripción, pero BFS creo que alcanza a pasar. Esto es una optimización que seguro pasa. Eh, entonces está haciendo la misma idea, está simplemente buscando cuáles son los estados. Entonces yo tengo esa pila voy marcando los estados visitados. Eh, que simplemente pues para no tener que volver a pasar sobre ellos, simplemente cada estado que llego lo marco como por aquí ya pasé, y lo tengo como un hash de todo el estado completo, porque lo puedo escribir simplemente como el string completo, y tengo un priority queue eh, que lleva los estados que tengo que revisar. ¿Mm? Y ¿qué es lo que quiero hacer? Pues revisar todos los estados pues, que necesito revisar, que es más o menos como ir haciendo EFS de cada uno de los estados. Los voy metiendo en el priority queue que están ordenados bajo un criterio que ahorita miramos. Y pues simplemente es ir revisándolos
eh, ir revisando cada uno de los estados y aquí lo que queremos ver es si llega a una solución o no. Entonces, si no llegué a una solución, entonces tengo que ver cuáles son los posibles movimientos que tengo que hacer y cómo ir generando esos estados para ponerlos dentro de la pila. Y ya, eso es básicamente la idea. La clave de todo esto está en cómo estamos organizando las cosas para que funcionen, que es como esta clase H que está acá. Pero entonces revisemos rápido como la implementación de ese código que es esta, no, esta es la implementación BFS, esta implementación. Eh, entonces, esta es la implementación de este código. Entonces, el main ya lo vimos que pues simplemente está leyendo, hace lo que hace. Este método de la solución lo que está haciendo es pues lo que dijimos, como va revisando cada uno de los estados ordenados en este Probability Queue y va mirando a ver si llegué a una solución o no y pues voy saltando los nuevos estados que tenga que saltar poniéndolos en el Probability Queue. ¿Mm? Sobre estas cosas que son como esta clase H, que lo que hace es como el ordenamiento de todas las cosas. Entonces, esa clase H lo que es una representación del grafo que tiene los nodos y sabe decir cómo, qué camino es menor que el otro y los estoy organizando en el Priority Queue con respecto a este criterio para ver sobre cada uno de los hilos si realmente me estoy acercando a una solución. Entonces, como ese criterio del orden que, que quiero ver. Eh, entonces, es eso, simplemente como para tratar de mantenerme con la menor cantidad de pasos que tengo que ejecutar para poder llegar a la solución, porque al final eso es lo que quiero resolver. Entonces, apenas llegue a un estado que tiene menos pasos, pues simplemente me quedo con ese estado a ver si llegue. Los nodos de este grafo que vamos construyendo y revisando están descritos es por la cantidad de silos. Y entonces por los silos y el contenido de los silos. Eh, este método me sirve para revisar si llegué a una solución o no. El método TOPS me dice cuál es el grano que está en la parte de arriba de los ciclos y estas heurísticas son las que hacen que vaya rápido. ¿Mm? Em, que la verdad no me acuerdo exactamente qué hacen cada una, las podemos revisar en casa. Pero pues son las que me ayudan a como a decirme por qué camino debería seguir, entonces para evitar devolverme o saltar a estados equivalentes, cosas así. Entonces, por ejemplo, en el caso que estaba en la diapositiva, como no mover el grano 4 al silo 5 del silo 4 al 5 como ese movimiento de uno a otro, a uno vacío, pues no está haciendo nada realmente. Eh, entonces, para salirse de estados equivalentes y ya, eh, cosas para copiarlo y la definición del grafo. ¿Mm? Pero, ¿cuál es la moraleja de esto? Que esto es realmente un problema de hacer BFS, simplemente hacer la búsqueda sobre todos los posibles estados. Entonces, a la larga está haciendo la búsqueda exhaustiva. Esta es la versión de este problema escrita como, pues ya como BFS seguro. Em, que la verdad yo no la revisé en detalle, pero pues lo que está haciendo es BFS en alguna parte. Que es acá. ¿Mm? Entonces, simplemente hacer BFS sobre la generación de todos los posibles estados y al final, pues lo que trata de hacer es quedarme como con el camino más corto que pueda encontrar, supongo. Eh,
Sí, eso es. Lo importante es que está haciendo BFS, que es este pedazo de acá, que es más o menos la misma solución y esto también debería funcionar. Eh, eso de las heurísticas es mañoso, porque uno, o sea, esto es raro porque no tenemos el grafo construido, sino que lo vamos construyendo a medida que lo estamos explorando. Eso es lo que es raro. Entonces, pensar en realmente en cualquier algoritmo de grafos es raro porque no tengo como los estados dados, sino que tengo que ir pasando por ellos. Eso es como lo que es especial de este problema, pero si uno supera esa barrera de decir, esto es un grafo y voy a explorar los estados, pues cualquier algoritmo de exploración de los estados va a funcionar. ¿Mm? Entonces, aquí este de A-Star lo único que tiene es esas heurísticas para no tener que visitar todos los estados, que lo hace pues obviamente más rápido, eh, pero pues BFS también funcionaría. Y estamos haciendo BFS y no DFS para poder encontrar directamente el camino más corto. ¿Mm? Entonces, esa es como la ventaja que nos estamos ganando ahí. ¿Alguna pregunta? Está distinto. Pues, sí. Eh, Listo, entonces los otros tres problemas que son los que van en la maratón. Eh, entonces, el primer problema de eso es lo que dice es que queremos organizar una fiesta y tenemos una lista de N personas por invitar. No invitar a una persona va a crear un grado de infelicidad y sabemos que hay gentes como hay personas en la fiesta que son amigos entre ellos, ¿m? Pero solamente hay parejas de amigos. ¿Listo? Y sabemos que si dos amigos van a la fiesta, se van a comer un ponqué. ¿M? Entonces lo que queremos ver es saber cuál es la lista de gente que podemos invitar, teniendo en cuenta que queremos minimizar la infelicidad que vamos a generar al no invitar a alguien y tenemos la restricción que si invitamos a N personas, podemos solamente cocinar una cantidad par de ponqués. ¿M? Entonces, si van tres amigos a la fiesta, no, si van solamente dos amigos a la fiesta, necesitaríamos hacer un ponqué y eso no lo podemos hacer entonces, porque ellos dos se van a comer un ponqué y entonces no podemos invitarlos. ¿M? O sea, tendríamos que no invitar a uno de ellos para no tener que cocinar ningún ponqué. ¿Listo? Entonces, este es un ejemplo de cómo funciona esto y la clave es pensar en los amigos como un grafo donde lo que tengo es la paridad del grado de los nodos, ¿cierto? Entonces aquí los arcos son esa relación de amistad que me están dando y lo que yo quiero es separarlos entre todos los que son no amigos, todos los que tienen una cantidad impar de amigos y todos los que tienen una cantidad par de amigos, ¿no? ¿Por qué los quiero separar así? Porque entonces todos los que tienen una cantidad par de amigos sé que me va a dar una cantidad par de ponqués por comerme y si tengo una cantidad impar de amigos, pues entonces hay alguien que me toca desinvitar porque no puedo hacer los ponqués para todos. Esa es un poquito la idea. Entonces, de entrada, si tengo una cantidad par de parejas de amigos, yo sé que puedo cocinar una cantidad par de ponqués, lo que implica es que no necesito no invitar a nadie. No invitar a nadie. Entonces, eso me está pasando acá. Entonces, aquí tenemos cinco amigos con sus grados de infelicidad que van a generar en no ir a la fiesta, que sería pues 1, 2, 3, 4, 5 para los amigos, 1, 2, 3, 4, 5. Y tenemos pues sabemos quién es amigo de quién. Entonces, yo sé que en esta configuración esto no me funciona porque tengo una cantidad impar de amistades, ¿cierto? Entonces no puedo hacer esto porque seguro voy a tener que, tendría que cocinar una cantidad impar de ponqués, que es básicamente cada uno de los ejes que está en el grafo, y eso no lo puedo hacer. Siempre tengo que cocinar una cantidad
eh, par de ponqués, ¿cierto? Entonces, ¿yo qué podría hacer? Entonces, podemos hacer varias cosas. Podemos desinvitar a los amigos que tienen una cantidad impar de amigos. ¿Mm? Entonces, si desinvito al 5 miren que, o sea, si quito el 5 entonces pues ya no tengo que cocinar ese ponqué entre el 1 y el 5 y tendría que cocinar solamente 4 ponqués. Ahora, no invitar al 5 genera la mayor insatisfacción en la fiesta, que sería 5. Entonces podría no invitar al 4. Entonces, básicamente lo que quiero hacer es dentro de todos los amigos que tienen una cantidad impar de amigos, podría no invitar a alguno que tenga, que genere menor infelicidad. Pero eso tengo que compararlo con no invitar a la gente que tiene una cantidad par de amigos. Porque entonces miren que si me olvido de los amigos verdes, que son los que tienen grado impar, estos amigos naranja realmente tienen, eso me implicaría cocinar 3 ponqués que tampoco puedo. Entonces podría no invitar a alguno de ellos y quedaría con una cantidad par de ponqués eh, para cocinar. Entonces, ¿a cuál de los amigos, de esos amigos naranjas es el que más me conviene no invitar? Pues al que va a generar una menor, eh, una menor insatisfacción en la fiesta, ¿cierto? Que sería el amigo uno. Ahora, si quito al amigo uno, me queda una cantidad de impar de ponqués, porque tendría que cocinar un ponqué para el 2 y el 3 y eso no lo puedo hacer. Entonces también puedo quitar a el amigo 2 y eso me da que tengo que cocinar una cantidad par de ponqués que sería cero y solamente tengo insatisfacción de 3, que es realmente lo que estamos buscando. Entonces, si nos devolvemos acá, entonces, ¿qué otras posibilidades tengo? Sabemos que si quitamos este, me tocaría quitar 2 que generan una insatisfacción de 3. Si quito el 2 también me quedaría una cantidad impar de amigos. Entonces, pues podría quitar una cantidad impar de ponqués, entonces podría quitar el 3 el 1 el 4 y el 5 quitar el 3 el 4 y el 5 me daría un número más grande, entonces es solamente quitar el 1. Si quito el 3 me pasaría lo mismo, tendría una cantidad impar de ponqués, pero entonces me tocaría quitar el 1 el 4 y el 5 y cualquiera de los que quito todavía me daría una insatisfacción más grande en la fiesta. Entonces realmente nuestra solución es dejar a los amigos 3 4 y 5 en la fiesta. Y eso es básicamente lo que tenemos que hacer. De todos los amigos impar que tienen un grado impar, quiero ver cuál es el mínimo que podría quitar y hago lo mismo con los que tienen grado par, con la suma de los que están ahí. Entonces, eso es lo que eso es lo que queremos resolver, que eso es lo que está haciendo esto. Entonces, aquí pues simplemente estoy leyendo cómo voy a tener el grado de cada uno de los elementos y para los amigos que tienen pues para la gente que tiene amigos, estoy guardando como el grado de esos amigos de una forma independiente. Entonces aquí este X y este Y, lo que me están diciendo es cuáles son los amigos, cuáles son las personas que sí tienen amigos para después poder analizarlos de forma independiente. Entonces, si tengo una cantidad par de amistades, pues sé que no tengo que desinvitar a nadie. Entonces la insatisfacción de la fiesta es cero. Después reviso cuál es la menor insatisfacción que puedo tener si no invito a algunos de los amigos que tienen grado impar. Entonces simplemente voy buscando por toda la gente que está invitada a la fiesta quién es grado impar y al final lo que voy a hacer es desinvitar al que tiene al que tiene insatisfacción mínima, porque eso es lo que me daría. Y después tengo que hacer lo mismo con con los que tienen grado par. Entonces simplemente estoy mirando cómo
las dos direcciones de quién es amigo de quién, y aquí lo que quiero ver es ir buscando el mínimo entre la insatisfacción que ya tenía, que sería como el mínimo de los que tienen insatisfacción impar, porque eso, pues básicamente lo que está quitando es un ponqué que que tengo que cocinar, o una cantidad impar de ponqués que tengo que cocinar, lo que me daría una cantidad par de ponqués para cocinar, o tener que quitar los amigos que están acá. Y aquí realmente lo que estoy revisando con ese X y Y es ver si quito una persona, quiero quitar a todas las personas que son amigas de esa persona y a todas las personas que consideran a esa persona amiga. Esa es la división para saber exactamente cuántos ejes estoy quitando. Eh, y pues eso es lo que me daría, eso es lo que me daría como mantendría la paridad y los conquers que tengo y tal. Y entonces simplemente es buscar el mínimo entre esos. ¿Preguntas? Tiene sentido. Eh, Listo. El siguiente problema lo que nos dice es que tenemos una fila de casas y esas casas están conectadas por tubos donde máximo entra tubos de agua, entonces máximo entra un tubo de una casa y máximo sale un tubo de una casa. Los tubos tienen una capacidad de la cantidad de agua que pueden tener, y yo lo que quiero hacer es, dada una red de casas, lo que quiero ver es a qué casas no le está entrando ningún tubo, porque eso quiere decir que no les entra agua, entonces poner como un tanque de agua ahí, y a las casas que no les está saliendo ningún tubo, entonces lo que quiero poner es una llave ahí, porque quiere decir pues, que el agua se quedaría represada en esa casa. Eh, entonces, eso es lo que queremos hacer, y lo que queremos responder es la cantidad mínima de tanques que debería poner dentro de este arreglo de casas con la capacidad mínima para que no se reviente ningún tubo. Y la capacidad mínima para que no se reviente ningún tubo es la capacidad del tubo, básicamente. Si supero la capacidad del tubo en algún momento, entonces pues se reventaría el tubo. ¿Listo? Entonces, miremos en este ejemplo qué es lo que tenemos. Entonces tenemos este arreglo de cuatro casas donde tenemos un tubo de capacidad 60 entre la casa uno y 2 y un tubo de capacidad 50 entre la casa 3 y 4. Entonces, ¿cuántos tanques deberíamos poner acá? Pues deberíamos poner un tanque por cada una de las casas a las que no les está llegando ningún arco, que serían la casa uno y 3, y pues deberíamos poner una llave para cada una de las casas a las que no les está saliendo ningún arco, que serían las 2 y la 4. Ahora, ¿cuál debería ser la capacidad de esos tanques? Pues la capacidad de los tubos que tengo ahí. Entonces, la capacidad del tanque uno debería ser 60 y la capacidad del tanque de la casa 3 debería ser 50. Y con eso me aseguro que no se revienta ninguno de los tubos, y eso es lo que tenemos que responder, la cantidad de tanques que voy a poner, y para cada uno de los tanques, cuál es la capacidad, cuál es la capacidad que queremos, ¿cierto? Eh, Y la, sí, la primera casa, la última casa, que eso me dice en dónde estoy poniendo el tanque, en dónde estoy poniendo la llave y cuál debería ser la capacidad de ese tanque. ¿Mm? Que eso básicamente lo que me está diciendo es que tengo que hacer DFS sobre esto. Entonces, por cada nodo que tenga, debería empezar en un nodo al que no le llegue ningún arco. Y entonces, por cada nodo que empiece a hacer DFS, pues eso es una casa en la que tengo que poner un tanque. Y a medida que voy haciendo ese DFS para saber cuál es la casa final de ahí, lo que hago es ir guardando el tubo que tiene capacidad mínima. Y esa tendría que ser la capacidad del tanque. Entonces, eso es simplemente lo que tenemos que hacer, que es leer las cosas y después básicamente recorrer las casas. Entonces, yo lo primero que quiero hacer es contar cuáles son las casas que no tienen un tubo que le llega, que es lo que estoy guardando acá
en este arreglo de I. Entonces lo que quiero ver si no le está llegando un tubo a esa casa, entonces pues tengo que poner un tanque ahí y ese es el número de tanques que voy a poner y después pues para cada una de esas casas pues lo que miro a ver es cuál es la capacidad mínima que debería almacenar, que eso es lo que está haciendo este bot. Simplemente va mirando por cada una de las casas en esa cadena a ver cuál es la capacidad mínima y esa es la capacidad mínima que debería retornar y eso lo voy a imprimir en el momento en el que se me acabe la cadena de casas. ¿Mm? ¿Alguna pregunta? Listo. Y el último problema, ¿qué es lo que dice? Entonces tenemos un país que tiene N ciudades que están conectadas por calles o por vías de trenes. ¿Mm? Entonces, lo que sabemos es que entre dos ciudades puedo tener una vía de tren que es bidireccional, entonces los trenes van y vienen sin ningún problema y ya. Y por cada una de las ciudades que no está conectada por un tren, está conectada por una calle que también es bidireccional, ¿cierto? Entonces los carros van y vienen. ¿Mm? Entonces, lo que nos están preguntando es, y sabemos que un bus se demora 1 hora pasando entre dos ciudades y un tren se demora pasando entre dos ciudades. Entonces, lo que nos están preguntando es si yo me paro en la ciudad uno, ¿cuál es la cantidad mínima de tiempo que me demoraría en un bus y en un tren para llegar hasta la ciudad N? ¿Mm? Con la restricción que el bus y el tren no pueden llegar a la misma ciudad al mismo tiempo. ¿Mm? Entonces, ¿cómo haríamos eso? Sí, exacto. Porque lo que estamos buscando es la cantidad mínima. La restricción de las ciudades realmente no importa porque si las ciudades no están conectadas, entonces este país es un grafo completo. Entonces, si las ciudades no están conectadas por un tren, tienen que estar conectadas por una calle. Lo que me dice que o el bus se demora 1 hora en llegar hasta la ciudad final, o hay un tren que se demora 1 hora en llegar hasta la ciudad final, o probablemente no puedo llegar hasta la ciudad final con el bus y el tren. ¿Mm? Esas son mis únicas tres posibilidades, entonces eso no importa. Y lo que tengo que hacer es, pues, de extra para alguno de los tres, para alguno de los dos, ¿cierto? Entonces puedo coger solamente las vías de los trenes, que en este grafo son las flechas negras. Entonces las flechas negras, si simplemente hago de extra con eso, todos tienen valor 1 porque siempre me demoro entre dos ciudades 1. Y después hago extra con los arcos cafés, que serían las calles, y miro a ver pues cuánto me demoro llegando hasta la última ciudad, y ya, es el camino más corto de entre dos puntos, eso es punto final. Eh, entonces, ¿cuál es la idea? Pues hacer eso. Entonces, yo lo que puedo hacer es leer el grafo lo que me están dando en la entrada del grafo es solamente las vías de los trenes. Entonces, yo puedo leer eso y hacer otra extra con eso y entonces llego a el tiempo mínimo que me demoraría en llegar hasta de la ciudad uno a la ciudad N en trenes, que es 1 - 1 porque no puedo, o el tiempo mínimo que me demoraría y a partir de eso lo que puedo hacer es construir el grafo complemento de eso. Entonces, todos los arcos que no existan entre los nodos que ya tengo en el grafo, esos los pongo dentro de un nuevo grafo que va a ser básicamente el grafo de las calles, que eso es lo que está pasando acá en la mitad. Y después hago lo mismo, hago la extra que en el código está mal escrito, este IJ, hago extra con eso y pues eso me da el tiempo mínimo de llegar en bus desde la ciudad 1 hasta la ciudad N, que va a ser exactamente lo mismo. 1 si tengo una calle directa, -1 si no puedo llegar, o el tiempo mínimo de llegar hasta ahí. Y entonces el tiempo mínimo de llegar con los dos métodos tiene que ser el máximo entre los dos. ¿Mm? O -1 si alguno de los dos es -1.